Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Bienvenido a cada uno de ustedes a las profecías bíblicas del libro de Efesios. Amén. Le damos una cordial bienvenida y un saludo a cada uno de ustedes y las gracias por sintonizarnos. Como siempre le damos la bienvenida al hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Muy bien, después de una larga vacaciones. ¿Cómo les va? Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hermana Lidia, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy bien, gracias y bienvenidos a todos los televidentes Que se gocen con esta lección. A ambos se les extrañó la semana pasada. Así es que, hermano Sebastián, en la anterior estábamos hablando acerca que Pablo sugiere, le da consejos, amonesta a los siervos cómo debe de obedecer a sus amos. Y también aconseja el por qué aconseja todo eso. Y el por qué es porque probablemente con la obediencia que él los tenga, que ellos lleven con los amos, probablemente puedan ser de que los amos se conviertan y crean en Jesucristo. Y la última pregunta que yo le hice a usted, hermano, me dejó, nos quedamos así en pausa por el tiempo, pero me gustaría que ahora la contestara. Y la pregunta fue, puesto que le hice una pregunta que dice, ¿qué se le advierte al cristiano que debe de llevar puesto, no? Y todos sabemos que es, de acuerdo al versículo 11 de Efesios 6, aquí nos dice, aquí se refiere a ponerse a una armadura que protege al creyente. ¿Qué clase de armadura es esa? Yo cité Lucas 24, pero en sí era Lucas 22, 31, en adelante. Lucas 22, 31 es lo siguiente. 22, Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Versículo 34, y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo pregunto aquí, si el Señor Jesús estaba a punto de ser enfrentado con la realidad de la prueba, ¿qué es lo que el Señor Jesús estaba haciendo en ese momento también? Preparándose. Orando. Sí, así es. Orando y todo. Y Jesús había conocido también de que no solo Cristo necesitaba la oración, conectarse con el Padre, porque la prueba por la cual Él había venido estaba pronto de confrontarla. A ellos les hace ver también, y aquel sentir de cada uno de nosotros, que decimos estar preparados, nos sentimos invulnerables. Sí. Cuando en realidad nosotros somos vulnerables. Si yo pregunto en la condición de Eva y Adán, ¿cómo los atacó el diablo? Y que dice el Espíritu de profecía que la prueba no fue difícil, fue sencilla, y los hizo caer. Y nosotros después ya caídos con tantos años de desgaste, necesario es que nosotros sigamos más profundamente el camino que el Señor Jesús nos dejó, depender del Padre por medio de la oración. Por eso es que es de suma importancia. Y podemos seguir leyendo un poquito de lo que estábamos leyendo de
Lucas 22, de que Jesús les había encargado de que oraran. Versículo 32 dice, mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿A qué los estaba invitando Jesús? A que oraran. A que oraran. ¿Y cuál era el mal que ellos tenían como iglesia? Se dormían. Se dormían. ¿Y ese mal cómo se considera? Lazy. Somnolencia. Somnolencia. ¿Cuál es el mal de la iglesia hoy en día según Apocalipsis 3 del Estamos 14 en adelante? dormidos. Estamos dormidos. Dormido, ¿verdad? De todo. ¿Cuánto tiempo nos queda de prueba? ¿Es mucho o es poco? Es menos que antes. ¿Cuáles son las señales que tenemos hoy en día que podríamos nosotros decir que estamos más cerca que nunca? Bueno, acordémonos de que hoy en día, si usted escucha que ya ha hecho erupción un volcán en un lugar, ha hecho erupción un volcán en otro lugar, ha hecho erupción en 3 países seguidos, erupciones. Hoy en Chile, esto último. Que terremoto aquí, que tiembla aquí, y a cada ratito está temblando No, aquí. y dejemos de eso, aquí en Estados Unidos. Hoy matar a mucha gente bien seguido. Va la persona ayer o antier, no sé cuándo, ayer fue, ¿verdad? Ayer. En un diario, un lugar donde redactan, ¿verdad? Llegó el señor y mató a varios ahí, como nada. Sí, se están haciendo muchos asesinatos masivos en escuelas, jovencitos, en los hospitales, en lugares de trabajo. Está seria la cosa. Y luego el espíritu de profecía también nos dice en el evento de los últimos días, dice de que la naturaleza y la política están convulsionadas antes de que venga el Señor. Nosotros estamos viendo ya todas estas señales. Mateo 24 se ha cumplido casi todo. Se está cumpliendo, ¿verdad? Yo tengo una cita del Espíritu de Profecía que dice que la naturaleza Dios la utiliza como un mensajero. Cuando la voz de los hijos de Dios no hace eco en el corazón de las personas, de la sociedad, Dios mueve la naturaleza para hacerlos despertar. De que si no creen a los voceros, hombres que crean en los movimientos sísmicos y todo, que Dios está moviendo para hacerlos entender y que su corazón te enternezca y busque a Dios de alguna manera, si palpando lo puedan encontrar. Y mire, hermano, eso nos ayuda a nosotros a meditar, ¿verdad? Porque yo medito en la venida del Señor. La venida del Señor ya está cerca. ¿Cómo estamos nosotros? Para allá voy. Si yo dije que qué señales conocían ustedes de inmediato, ¿cómo está la condición moral del hombre hoy en día? No es diciéndole bueno a lo malo y a lo malo bueno. Usted no ve la indiferencia que tiene el mundo, que no quiere nada con Dios. Y es peor, en las iglesias no hay mucho interés en las cosas de Dios, ni mucho menos de estudiar. Nada. Todos lo saben. Oh, ya lo sé. Creemos también. Mire, hermano, cuando le estoy hablando de la venida del Señor, también iba meditando con mi esposo ayer, ¿no? Le digo yo, el Señor ya va a venir. Estamos nosotros preparados. Se va a llevar un grupo, un grupo de personas, las que han obedecido, las que han leído la palabra de Dios, las que han lavado sus ropas, dice. Y tienen la fe de Jesús. Y tienen la fe de Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermano, ¿cuántos van a ser? Yo quiero estar ahí. El Señor nos va a levantar mientras esta tierra se purifica. Y luego vuelve a traer ese grupo de personas para que la vuelvan a habitar. ¿O no es así? Y ya pura. Y ya purificada. Contaminada. Qué precioso, hermano. Yo quisiera ser parte de esas personas que van a ser llevadas a la patria celestial para mientras esta tierra es purificada. Pero para eso nosotros tenemos que escuchar estas lecciones, leer el libro de Efesios, leer la palabra de Dios, ponernos la armadura de la que el Señor está hablando, ¿verdad? Para que podamos ser aptos para ir a la tierra celestial, hermano, a la Canaán celestial. Yo creo que
ese mismo deseo que usted siente, muchos de nosotros sentimos, ¿verdad? Así es. De ser una parte de ese grupo y el cual tenemos hoy que prepararnos para eso. Hermanos, ¿contra qué rivales es que nosotros como cristianos luchamos? Bien, leo del versículo 12 del capítulo 6 de Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. La gente nos tilda a nosotros a veces de fanáticos y todo, y creen que nosotros vemos cosas que ellos no ven, ¿ya? Y entonces es que, ¿dónde está tal lucha que tenemos nosotros los cristianos? Pero aquí dice que son malicias en los aires y todo. Nosotros podemos preguntarnos, decir, ¿con quién es que peleamos nosotros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Con quién han peleado los hijos de Dios? ¿Qué les parece si vamos al libro de Job 2:2? En el libro de Job 2:2 dice lo siguiente. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué sigue el versículo que sigue? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. Nosotros no podemos negar de que este hombre de Dios no la merecía, él no merecía ningún trato tal, pero la envidia, el desapego, el desacuerdo que el diablo tiene contra los hijos de Dios, al diablo no le talla bonito que los hijos de Dios pongamos en práctica el servicio de Dios. Sino, examínense aquellos que cuando les hablamos de Dios se sienten mal. Se sienten mal. Son dos naturalezas distintas, de tal manera o tal grado que nosotros así estábamos. Así nos sentíamos nosotros. Es lo que dice Efesios 5, 8 y 9. Si ustedes lo miran, en tal condición estábamos nosotros. Llegamos a percibir las cosas de Dios muy repugnantes, que no queremos nada o no queremos sentir nada. Porque sabéis esto que Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Versículo 9. En el 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Yo pregunto, ¿el diablo le interesa la justicia? No. Le interesa su manera. Que vaya en primer lugar el soborno, todo tipo de corrupción en práctica y todo, sacando ventaja y las gandalladas que pueda ser posible para hacer ver mal la causa de Dios. Fíjense, hermano, ahora que usted dice eso, ¿cuánta maldad hay hoy en día? Estamos igual que Sodoma y Gomorra. Aunque antes quizás no había carteles de las drogas, ahora existen. ¿Y cuál es el propósito de las drogas? Pervertir al hombre, ¿cierto? Así es. A destruir al hombre. Y ganancia a costa de la destrucción del hombre. Ahora bien, ya no quiero decir porque no quiero que me anden siguiendo. Ahora, hermana, Sí, quería leer el comentario de la Biblia de Estudio de Elena G. de White y dice, en la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Mire, hermano, ahorita yo estaba pensando en eso.
el enemigo es tan sutil para hacer caer al Hijo de Dios y usa a la persona más cercana de uno. Y a la más querida. Y a la más querida. Así como en el Edén, en el jardín del Edén, Satanás usó a la serpiente, así puede usar a cualquiera, hasta nosotros, hermano. Por eso es que dice que tenemos que vestirnos de la armadura para discernir las artimañas del enemigo. Las astucias, dice, los que desean estar en armonía con los agentes celestiales debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. Pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo. Aunque a todos ha sido manifestada una solemne revelación de la voluntad de Dios acerca de nosotros, sin embargo, el conocimiento de esa voluntad no excluye la necesidad de elevar fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda y procurar diligentemente cooperar con Él en respuesta a las acciones ofrecidas. ¿Algún otro comentario, hermano? En realidad la lucha que tenemos nosotros queda bien claro en el libro de Job. Es una lucha cósmica. Es una lucha entre Dios y el que un día se revelara en el reino de los cielos. Es un reflejo de los malos tratos que ha recibido la humanidad en el pasado, los maltratos que ha recibido los profetas, los cristianos en diferentes épocas de las edades, y el maltrato que están recibiendo hoy en día en diferentes partes del mundo por pregonar el mensaje de Dios en esta tierra. Leo de Job 1:8 y veamos lo que dice después el versículo 10. En el 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Versículo 10. ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Los hijos de Dios estamos en mejores condiciones cuando estamos de parte de Dios. Aún el diablo quiere tener permiso, pero no todo el tiempo se le concede. Porque es lo que dice Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa, o como quien dice, ronda la propiedad de los hijos de Dios, los protege y los defiende. Leemos en Apocalipsis 7, del 1 al 3 también, donde se dice que hay un gran ejército de ángeles que retienen los 4 vientos para que el enemigo no sople viento de guerra y lucha y termine de aniquilar a la humanidad y no se salve. Dios está dando ese tiempo de espera para que todos echemos mano de la vida eterna. Y para sellar su pueblo. Así es. Amén. Hermanos, nosotros, la Biblia nos enseña de que nosotros entraremos en un conflicto, ¿cierto? Así es. Ahora, ¿qué es lo que, qué se nos advierte que debemos de hacer para estar preparado a ese conflicto? Leo el versículo 13 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, estar firme y habiendo acabado todo. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo trabajó, luchó y se vio preso por causa del evangelio. Y así dijo él que estaba en cadenas, padeciendo por lo que ahora él representaba. Y se menciona él lo que él en otro tiempo había hecho: perseguir a los hijos de Dios, dar el voto para que los mataran, presenciar la muerte de ellos y aprobar tal hecho. Tanto así que por último Cristo Jesús lo abordó al camino y le dijo: ¿qué haces? ¿Por qué me persigues? ¿Qué obra es esa? Dice servir a Dios y sirves al diablo. E inmediatamente fue derribado al suelo Pablo y dijo: Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? El trabajo de Dios es convencer a las almas
que hoy practicamos lo malo y concientizarnos a que hagamos obras que justifiquen la noble causa de Dios que Él representara un día aquí en la tierra. Quisiera leer un punto que yo escribí aquí. Frente a tal estrategia, el cristiano debe tomar tiempo para la preparación. ¿Y cuál sería la armadura? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 12. Apocalipsis 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme... 1 Corintios 10, 12. 1 Corintios 10, 12, ¿sí esa es? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando leímos allá nosotros en Lucas 22, 31 al 33, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Listo estoy para ir contigo por tu causa a la muerte. Y Dios, que todo lo conoce, le dijo, te consideras vulnerable, ¿verdad? Y más ni sabes que es la especialidad del diablo para echar por tierra a una persona Sí, y todo. sí. Lo que tenía que hacer Pedro era venir de rodillas y someterse a Dios, que Dios lo pueda investir y llenarlo de potencia para vencer el mal. Un comentario. ¿Algún comentario, hermana? Sí, vamos a leer este. Dice, un soldado protegido con solo la mitad de la armadura, está hablando de un soldado regular, ¿verdad? Dice, con solo la mitad de la armadura, puede pagar muy caro su descuido y temeridad. Saldrá a la batalla con un falso sentido de seguridad, porque solo lleva la mitad, ¿verdad? Pues el enemigo sin duda atacará las partes desprovistas de protección. El cristiano es vulnerable en muchos puntos y a menudo aquello que piensa que es su punto más fuerte, ante la tentación resulta ser el más débil. Así como una cadena no es más fuerte que su eslabón más endeble. El cristiano es vulnerable en muchos puntos. A menudo aquello que piensa que es su punto más fuerte, ante la tentación resulta ser el más débil. Así como una cadena es más fuerte que su eslabón más endeble, el cristiano no es más fuerte que su rasgo de carácter más deficiente, debido a la variedad de enemigos que deben ser enfrentados y a las muchas debilidades de la carne. Únicamente será suficiente la armadura completa. Por eso vamos a seguir estudiando cuál es la armadura completa, ¿verdad? Así es. Y para eso, hermano, usted ya habló acerca de las armaduras que el Señor nos da para prepararnos para este conflicto, ¿cierto? O para cualquier batalla contra Satanás. Pero ahora dígame las armas que no son útiles para este conflicto, que no nos ayudan para nada. Voy a leerle entonces 2 Corintios 10, 4. Dice lo siguiente. 2 Corintios 10, 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Ahora fíjese usted, a menudo nosotros frente a una lucha, ante una batalla de todo, se nos pondrá la piel eriza, espantado como una gallina, huyendo de cualquier cosa que se le apareció por ahí y todo. Pero el cristiano debe someterse a la prueba, doblando la rodilla y pidiendo a Dios que Dios lo envista. Vamos a ir a una cita bíblica que tenemos allá en 1 Samuel, capítulo 17, y vamos a leer del versículo 45 en adelante. 1 Samuel 17, 45, 50. Entonces dijo David a los filisteos, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo que sigue.
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo que sigue. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Queridos hermanos, esa piedra que pudo tirar este jovencito, al darle revuelo a la honda, yo no creo que él haya tenido esa fuerza para dejarle metida en el cráneo. Era muy joven la para, piedra. sí, era muy joven para tener ese tipo de fuerza. Esa piedra llevaba otro tipo de potencia, Así y esa es. no la tiró David con Poder tal de fuerza. Dios, el poder de Dios. Fue Dios el que participó. Así Y cada vez que el enemigo anda por ahí congregando sus ejércitos y sus ejércitos, ¿por qué debemos de tener miedo nosotros? ¿Por qué? Si nosotros aprendemos a doblar la rodilla a Dios Amén. y decirle a Dios, Señor, frente a ese ejército tan grande que esté enfrente de nosotros, no podemos. No podemos. Y ni jamás podremos. ¿Qué harás tú, Señor? Pero Quedaos y ved las maravillas, dice Segunda de Crónicas 20:20. Pero empezando por ahí el 14 en adelante. Ved lo que Dios hará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejemos que Dios obre, no nosotros. Nosotros queremos ayudar a Dios. Y Dios no nos necesita ayuda. bueno, Dios quiere que nosotros solamente lo representemos. Yo pregunto, en la muralla de Jericó, ¿cuáles fueron los métodos que Dios utilizó? La trompeta. Las trompetistas y los sacerdotes cargando el arca, dando marchando vuelta alrededor. y dando vuelta y todo, hasta que se derribó esa muralla. el poder de Dios. Por eso dice el Señor, no con espada ni con ejército, sino que con el Santo Espíritu. Así Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, esto cualquiera de los dos pueden contestarle. Dice, mencionen las partes de las armaduras, distintas partes de las armaduras cristianas que el Señor nos ha dado para defendernos. Nosotros podemos leer en el versículo 14 hasta el 17 ¿ya? De Efesios 6. Qué mejor que la palabra de Dios nos dé la mejor pista, ¿no? Nosotros no podemos. 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y versículo 17 dice allí: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿son estas las armas del cristiano Sí, o no lo son? claro que sí. Cuando un cristiano alza la palabra de Dios, ¿a quién está poniendo por delante? ¿Los dichos del hombre
No, ¿O los dichos de Dios? los dichos Los de Dios. dichos de Dios. Amén. Cuando yo alzo este libro sagrado, yo estoy testificando que yo dependo de los consejos de Dios. Amén. Y que mi mayor interés es hacerle ver a la gente que el que haga paz con Dios vencerá, pero el que se ponga en contra de Dios la perderá. Así es. Mire, tengo un Entonces, comentario. nosotros debemos de entender todo esto, que con Dios se triunfa, Amén. sin Dios se pierde. Amén. Amén. Yo tengo un comentario y dice, Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en la guerra contra la maldad que hay en el mundo. La Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Nuestros lomos, aquí viene la armadura, nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Nuestra cota debe ser la justicia. El escudo de la fe debe estar en nuestra mano, el yelmo de la salvación sobre nuestra frente, y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hemos de abrirnos camino a través de las obstrucciones y enredos del pecado. Esto está en Hechos de los Apóstoles 400. Ujú. ¿En qué espíritu debe conducirse esta guerra cósmica, digamos? Yo quería dar un comentario más de la pregunta Ok, anterior, ¿no? ajá. Versículo 18. Es interesante que nosotros, como iglesia, se nos ha dado una tarea. Aunque es el evangelio de la primera venida, y yo diría también de la primera venida de una persona que no conoce a Cristo al seno de la iglesia. Tiene que conocer cuál fue el primer motivo por el cual Cristo Jesús viniera a este mundo, ¿verdad? Entonces, a la iglesia primitiva de ese tiempo se le dio o se le encargó predicar el evangelio. Y a la iglesia de hoy en día, del tiempo presente, se le ha dado una obra que hacer, que es predicar el mensaje de un juicio inminente que está pronto de transcurrir en nuestros días y todo. Un mensaje que habla de luchas, guerras, y que tiene un fin, y es traer a fin a esta lucha y darle al hombre el mundo que antes perdió por medio de una paz que hoy no existe. Leamos lo que dice Isaías 52:7, perdón. Isaías 52:7. Dice así, 52:7. Cuán hermosos son los montes, perdón, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, a Sión, tu Dios reina. Ese reino que tanto se ha anunciado por nuestros hermanos cristianos en el mundo, está a punto de concluirse el tiempo de gracia que Dios nos ha dado. Y Dios quiere llamarnos a todos para que formemos parte de Él y colaboremos en que sea con un pequeño peldaño de este tiempo de gracia que nos queda, que podamos ayudar a Dios en esta causa, que podamos decir, instrumento de barro fui yo para llevar un hermoso evangelio en manos de seres que somos tan frágiles y débiles para caer, ¿verdad? Pero como dijo el apóstol Pablo, porque la potencia de Dios se manifiesta en la flaqueza de todo hombre. Ahí Dios quiere manifestarse y empoderarnos para terminar esta obra que se nos ha asignado. Entonces, hermano, quiere decir de que para las distintas armas que uno cristiano debe de tener es la justicia, la fe, El el evangelio de la paz, Ajá, la palabra del Señor ajá, no sin antes de orar. y sí. El escudo de la fe.
Sí. ¿sí? el yelmo de la salvación Y estar bajo el control y la espada del de Dios, Espíritu, que es sí. la palabra de Dios. Así es. Entonces, todos esos son armas que el Señor nos ha dejado, como dijo el hermano, especialmente especialmente la oración, que Así es. nosotros como cristianos debemos de practicar, especialmente la fe y la oración. Pensemos Ahora- un poquito, ¿cuánto tiempo nosotros estamos con un amigo por medio de un texto hoy en día, ¿no? Y nosotros a veces quizás nos esté pasando por un tiempo muy ajetreado que llevamos, que a Dios no le dedicamos Mucho tiempo. mucho tiempo para la oración. Y yo digo, si gastamos tiempo, hay dos cosas que nosotros posiblemente somos copartícipes, que nosotros, dos cosas cometemos un grave error. Cenamos y nos lavamos los dientes cuando ya estamos nosotros con los párpados caídos. Y de tal magnitud también queremos orar a Dios estando en esas condiciones. Esos dos malos hábitos debe quitárselos el Hijo de Dios. En cuanto come, la limpieza bucal y todo, y estar listo. E ir y buscar un recinto, muy aparte privado, orar a Dios por el día que ha concluido, por los alimentos que nos faltaron, por la salud que nos prestó, el transporte también, y por qué no decirlo, el espíritu de compartir la carretera con quienes sufren el mismo dolor de traer pan a la casa todos los días. así es. Todas esas cosas no se las podemos decir a Dios cuando ya estamos con los ojos caídos, que ya casi llegando a la cama, nos tropezamos y llegamos de un solo a la cama. Ok, y ahora que sabemos cada una de estas partes de la armadura que debemos de practicar, dígame, hermano, ¿en qué espíritu debemos de conducirnos nosotros en esta guerra? Aquí está el ¿En qué versículo. espíritu creen ustedes? Espíritu de paz. El diablo dice que vino a este mundo para Para hurtar, para hurtar, robar. robar y matar y destruir, ¿no? Aquí dice en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, Ajá. en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo voy a citar dos citas bíblicas, que esto debe ser clave en la vida de cada hijo de Dios. Miren, el Hijo de Dios que es portador de la verdad, casi y desgraciadamente le toca caminar solo. ¿No lo han comprobado ustedes? Sí. Que cada día va perdiendo uno las amistades Así y aún mucho compañerismo de hermanos también. Porque lo llaman a uno hasta extremista y todo, ¿no? Cuando uno va Fanático. buscando practicar los principios de la fe, el testificar justa y correctamente. Comienza un aislamiento, pero cuando uno tiene esta práctica y pone a Dios en primer lugar, usted tiene un hermoso compañerismo. Así es. Yo lo compruebo todos los días, mire. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Dice la palabra de Dios. Le habla a Sebastián. Santiago 5:16. dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pregunto yo, ¿de qué prejuicio puede estar enfermo el cristianismo hoy en día? De muchos. Pero si yo no aprendo a tener conversación, relatividad con mis hermanos, con mis vecinos, yo tengo que aceptarlos tal como somos. Yo tengo que testificarles a ellos de un Dios que salva, de un Dios que libera, de una esclavitud a la cual yo estuve. Y todavía me quedan cosas, no lo he logrado todo. ¿Qué les parece si vayamos entonces Salmos 16:8? Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo tengo eso en mi corazón, voy manejando en el camino y creerán que estoy yo medio desequilibrado mental. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué les parece si vemos otro pasaje que tiene que ver con eso? San Juan 16:32. San Juan 16:32.
He aquí la hora viene, si es que te ha de llegar la prueba a ti también, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y si el Padre está con usted, ¿para qué quiere andar rogándote a gente que a medias quiere andar con usted y conmigo también? Leave them alone. Déjalo solo, que caminen por sus caminos y todo. Usted camine con Dios, de la mano con Él, gócese manejando el camino. Aunque digan que usted no está de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Hermana, Sí. ¿algún comentario? Bueno, yo quería hacer un paréntesis aquí, Ok. porque estamos hablando de la oración. Ajá. Yo sé que hay muchos hermanos, aún yo tenía un poquito de duda porque qué era la fe o cómo se ora, ¿verdad? Entonces saqué estas notas del Espíritu de Profecía y dice, ¿qué es la oración? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No quiere decir que esto sea para que Dios conozca lo que somos, más bien es para capacitarnos para recibirle. En esto cuando dice es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, eso quiere decir, hermanos, que nos estamos derramando nuestra alma a Dios. Estamos confiándole todo lo que nosotros somos y ese es un acto de humildad. Ese es un acto de humildad cuando nosotros decimos, Señor, esto es lo que yo soy. Yo quiero ser cambiado. Dice, la oración no baja a Dios hacia nosotros, sino que nos eleva hacia Él. Dice, ¿se necesita fe para orar? ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1-3, este es un paréntesis, ya vamos a salir de aquí. Hebreos 1:3 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos aquellos antiguos que caminaron con Dios, como Enoc, Abraham y todos los patriarcas, ¿verdad? Ellos tuvieron fe, hablaban con Dios, hacían lo que Dios les decía, porque ellos sabían que Dios existía, que existe y que Dios es real. Y nosotros, yo sé que nosotros que estamos aquí en la iglesia, ¿cuántos hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas cuando nosotros nos arrodillamos y oramos? Por eso, hermanos, la fe es saber que Dios es real y Dios nos escucha nuestras oraciones. Así es, hermano, cuando tengas necesidad y hay que orar, hay que arrodillarse, derramar el alma a nuestro Dios y Él escucha nuestras oraciones. Hermano, nosotros tenemos la costumbre de orar por los demás, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí el hermano Pablo está orando, está pidiendo oración para él. Leamos el versículo 19 de Efesios 6. Pregunta número 2. Dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Yo quisiera decir algo que me tomé el tiempo en escribir. Ningún temor o miedo o pena le dé a usted y a mí solicitar que oren por mí o por usted, porque todos en este mundo luchamos y estamos a merced de la prueba en este mundo. Nosotros debemos de saber que es Dios quien vence el mundo, no nosotros al mundo. Quisiera decirles que vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Es cierto que usted y yo tenemos el deber. ¿Por qué usted, por qué yo tengo que pedirle a otro que ore por mí?
Pero cuando usted lo ha hecho, yo lo he hecho, y quiero que los hermanos se identifiquen con mi necesidad, hermano, ¿podría orar por mí? ¿Podrían orar por mí? Es un privilegio que les doy a ellos, que se identifican con el problema que testifico al mundo por causa del Evangelio, que ellos aman y que yo también. Esa es la relatividad que debe haber entre los hermanos. Así Pablo no le dio vergüenza pedir que oraran por él. Ayúdenme por favor con Dios. Ayúdenme. Porque sentía la necesidad. Preséntenle el caso mío, que no solo lo oiga de mí, sino que venga de todos lados y esté entrando esa comunicación rápida al seno de la gracia de Dios. Y Dios dice todo, voy a ver qué hago. Mira, hermano, qué humildad de Pablo para un predicador. Porque sabiendo que va a ir a presentar, dice aquí, los principios del reino de Dios, Pablo deseaba un poder semejante, necesitaba intrepidez, porque su mensaje era ridiculizado por algunos. Por eso es que él quería la oración, porque quería hablarla con denuedo, quería hablar las cosas de Dios con denuedo. ¿Cuántos ministros deberían de hacer eso? Pedir oración, porque cuando ellos se paran en el púlpito, es la palabra de Dios que van a dar a los hermanos, ¿verdad? Yo siempre digo, tenemos por ministro a los que sí tienen una línea universitaria de todo, pero el que lleva la palabra es un ministro también. Está ministrando la palabra, el evangelio, la palabra de Dios. Así que todos en esta causa somos ministros y ministras. Como dice Pablo, como otros, dependía de un don celestial. Y nosotros, cuando tenemos un don, pues hay que ponernos de rodillas, pedir a los hermanos que oren por nosotros para que podamos desarrollar ese don como debe ser. ¿Le preocupa a usted la edad futura en esta tierra? ¿A usted también? Sí. ¿Por qué le preocupa? Bueno, porque por la incertidumbre. Bueno, ahí va la fe también muy pegada. Porque si nosotros ponemos nuestra vejez en las manos del Señor, que nos debería de preocupar, ¿verdad? Sí. Salmos 16:8, yo lo puse ahí todo. ¿A usted le preocupa también? Puede ser. Sí, claro. A mí me preocupa, puede ser. Yo quiero decirles a ustedes, y tengo el rostro abierto a la luz y todo. Jehová, dice el libro de Salmos, Jehová es mi herencia. Lo dice el libro de Job también. Si usted tiene problemas ahorita económicos, si usted hace un recuento que se entregó a servir a otros, sirviéndoles de puente para que ellos se establecieran en este país, y a usted ya no le queda tiempo para hacer provisión suficiente y todo, pero ¿qué obra representó usted? Representé yo. No fue para ayudar a otros y todo. Mi causa, su causa la va a pelear Dios. Y no se preocupe por el día de mañana. Alabe el nombre de Dios hoy en el presente. Amén. Amén. Y dice Dios, déjamelo a mí por delante y vamos a ver qué sucede. Qué lindo. Así Precioso es nuestro Padre. Ya tenemos poquito tiempo, pero sin embargo tengo otra pregunta para ustedes, porque sabemos que el apóstol Pablo sufrió muchas penurias, ¿cierto? Así es. Y a pesar de que él estuvo en diferentes dificultades, él no dejó de escribir. No. Ahora, ¿cuál fue la circunstancia que aquí el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola y cómo deseaba él hablar en realidad? En tiempos anteriores dije yo, hace 2 semanas, que di un tema con ustedes aquí, que un hijo de Dios, al cual no se le haya un cargo alguno, no tiene por qué estar encadenado con cadenas como un criminal. Pero como en esta guerra cósmica, ya sabemos nosotros quién maneja o tiene mayor influencia en los poderes civiles, y mientras tanto te averiguamos, vas a estar encadenado. El apóstol dice en Efesios 6:20, dice así la palabra de Dios, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él
¿cómo debo hablar? Hermano, parece que en Marcos 6:11 o 11:6 hay una cita que se me ha olvidado la cita a mí. Déjenme ver qué dice. Hechos 12:6. No, veamos ahora Marcos 6:11, si no es esa. Donde está No, la Sodoma y- el texto dice así, tal vez lo hayamos. ¿Cómo dice? No os preocupéis de cómo o qué vas a decir en esa hora, porque en esa hora se te notificará qué decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de Dios que hablará por ustedes. Si Pablo había estado pidiendo oración, él había manifestado un espíritu de oración. Le había pedido a los hermanos también y todo. ¿No creen ustedes que el Espíritu Santo lo iba a investir para hablar y representar dignamente la palabra de Dios? Yo creo que sí. Y habíamos hablado también en tiempos anteriores cómo Festo había estado interrumpiendo a Pablo y Pablo se le dirigía a él con excelentísimo. Eran las palabras nobles que Pablo le contestaba. El cristiano debe tener buena vocación para defender la causa de Dios. Veamos entonces la siguiente pregunta que usted tiene que llevar a cabo. Ah, sí, sí. Déjeme, ahorita lo voy a buscar yo. ¿A quién envió él? Ahí está. Pero cuando os trajeren para entregaros, dice Marcos 13, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Y por qué me debe preocupar yo? Si ya oré a Dios, si ya rogaron los hermanos por mí, dejémoselo a Dios y Dios sabrá qué va a hacer en esa circunstancia. Por eso nosotros no debemos de tener miedo a ninguna afrenta que nos estén preparando por ahí, porque Dios sabe cómo salvarnos a nosotros. Así es. Y en el Efesios 6:20 nos dice, mejor dicho 21 y 22 nos dice, que también vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago todo os lo haré saber por Tíquico. ¿Quién es Tíquico, hermano? Tíquico era un asistente que había tenido Pablo y le había acompañado en la obra suya. Al regresar, él había visto el trato que recibía Pablo. Y a Dios gracias no se le cayeron los pantalones también como a los apóstoles. Cuando a Cristo lo apresaron, salieron huyendo y todos lo abandonaron. Sí, sí. Entonces, pero este hombre había sido acompañante de Pablo y todo, y un gran ayudador también. Yo quisiera, ya que vamos a entrar al versículo final que viene más enseguida, yo quisiera que leyéramos en Lucas 2:49. Lucas 2:49 dice la palabra de Dios. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Miren, nosotros debemos de entender que los siervos de Dios afrontaron cadenas difíciles y todo, pero no porque representaban la causa suya propia, sino porque representaban la causa de Dios. Y las cadenas les eran gratas hasta cierto punto padecerlas por causa de la verdad. Así es. Ya, esto, ¿tiene algún comentario, hermano? No. Okay. Sabemos que hemos aprendido muchas cosas hoy en día y esperamos que ustedes lo hayan disfrutado así como nosotros lo hemos disfrutado y hayan aprendido mucho de esto. Amén. Les estamos deseando un bonito fin de semana, un hermoso sábado
y un maravilloso semana. Que el Señor los bendiga y hasta Amén. la próxima. Amén. Salud. Gloria a Dios. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.